objetivo muy grande. ¿Okay? Todos vemos una gran inversión en seguridad de información. ¿Okay? Muchas empresas están haciendo esto. Tal vez eso no sea exactamente una realidad para la América Latina, pero es muy grande la inversión en soluciones de seguridad de información en Estados Unidos, Canadá y Europa como un todo. ¿Okay? Eh, claro que nosotros tenemos que hacer lo mismo, hay necesidad de hacer una gran inversión para protección de las soluciones. No existe una única solución, es eso que vamos a hablar acá. Hay necesidad de tener una visión de que la solución incluye múltiples capas. Hay necesidad de tener múltiples soluciones para ver el control efectivo de todos los problemas de seguridad que hoy tenemos. ¿Okay? Hablando específicamente en este caso de malwares o plagas electrónicas, esto es un ejemplo muy claro. ¿Okay? Es el último boletín de Virus Bulletin con la presentación de los resultados de los más importantes antivirus del mercado. ¿Okay? Los que no están acá tienen un resultado peor, como Kaspersky y otros. ¿Okay? Y para Virus Bulletin. ¿Okay? Claramente acá podemos ver que muchos son muy buenos en la parte de protección reactiva, que es básicamente proteger contra plagas electrónicas conocidas. En este caso, existen firmas en los archivos de los antivirus para hacer la protección. ¿Ok? Pero en la parte de proactiva, nosotros vemos que existe un gran gap acá. ¿Ok? Es un gap de casi 25%. ¿Ok? De plagas electrónicas que pueden ser usadas para penetrar en los sistemas y causar muchos daños. ¿Ok? Entonces, por causa disso, por esto, tenemos la necesidad de hacer una protección más detallada. ¿Por qué esto? Estamos enfrentando una ola de ransomware ahorita. ¿Okay? Casi un mes atrás, nosotros tuvimos la propagación de WannaCry, que es una forma peligrosa de invasión usando un ataque de phishing en un correo electrónico. El usuario va a hacer clic en el link y después va a bajar una aplicación que va a encriptar su disco. Y después, usando una vulnerabilidad del protocolo SMB de Microsoft, que la verdad muchos no están, existe un update, pero muchos no están actualizados. Entonces, la propagación de WannaCry se realizó muy rápidamente en muchas empresas, encriptando discos duros de muchos usuarios de las empresas. Petya, el nuevo ransomware, ayer empezó su actividad, fue detectada su actividad, pero es básicamente el mismo proceso. No está 100% confirmado la forma de ataque, pero sabemos que es bien agresivo. ¿Okay? Parece nuevamente estar ligada a phishing y también a un update de una herramienta de tajas en Ucrania. ¿Okay? Esto es lo que sabemos ahorita. ¿Okay? Pero después de instalar en la primera máquina usando SMB, se hace una proliferación para las otras máquinas de la red.
y con esto tiene acceso a los discos duros. ¿Y cómo hace esto? Básicamente hace la encriptación de la MBR, ¿ok? El Master Boot, a área de Master Boot, y después hace la encriptación de las tablas de archivos NTFS y también de los archivos en disco duro. ¿Okay? Enseguida, el PETIA va a presentar básicamente dos pantallas. Va a haber primero una información que está reparando el disco duro, disco del sistema C, y na verdade está empezando a encriptação do disco e depois apresenta a tela de ransom, ok? Acá solicitando dinheiro para permitir o uso da computadora novamente, ok? Então, a ideia é muito similar ao WannaCry, pero parece que hay otros mecanismos de proliferación y estos están verificando, pero aparentemente tenemos nuevamente una gran ola de ransomware llamada Petya. Empezó ayer y vamos a continuar en los próximos días. Ok, entonces são problemas que não são detectados normalmente por antivírus, porque são problemas zero day, ok? E usam phishing, da tecnologia de phishing para exatamente evitar o bloqueio de antivírus. Então, claramente temos que ter uma proteção em capas. Então, casi todos los usuarios o clientes o empresas hoy tienen o hacen uso de un firewall, de un antivirus, pero necesitamos de más protección, protecciones más avanzadas que hacen una detección de los ataques zero day, por ejemplo. Claro que hay otras camadas que necessitam também de serem tratadas como DDLP contra fuga e pérdida de dados, pero não vamos falar hoje sobre este ponto. Okay? Hoje vamos falar solamente de proteção contra ameaças avançadas de ransomware. Okay? O que podemos fazer hoje para proteger isto? Okay? E a ideia de la solução NetShield é exatamente isto, é uma solução que é basada em NAC poderoso, sin agente de camada 2, hace el control de las máquinas que pueden o no estar conectadas en la red. Con esto como base, vamos a hacer un análisis de los datos que están trafegando en la red con la Internet. Esa es la idea, controlar o analizar el tráfico de Internet y a través del tráfico de Internet detectar y hacer la captura sin agente. No hay necesidad de instalar agente en las máquinas, pero vamos a detectarla y hacer la captura del malware, del phishing o ransomware que va a ser pasada a través de por ejemplo, ataque de tecnología como phishing. Okay? Entonces, la idea de esa solución es un complemento a las soluciones existentes como firewall y antivirus. Va a ser también una protección para detectar dos cosas importantes en la red. La vulnerabilidad de las máquinas, lo que existe de vulnerabilidad en los softwares de las máquinas. Esto es una de las funciones de NetShield hoy. Con esto se puede detectar, por ejemplo, la falla o la vulnerabilidad de Microsoft llamada Eternal Blue o de protocolo SMB. ¿Okay? Y también podemos hacer el análisis de las plagas electrónicas que están a trafegar por la Internet
y hacer la detección antes que el ataque se consuma. Entonces, con esto tenemos una herramienta muy poderosa para bloquear los ataques Zero Day, incluso el ransomware de Petya y WannaCry, usando la herramienta de NetShield solo por el análisis del tráfico de Internet. ¿Okay? Básicamente lo que sucede es que después que identificamos el potencial ataque, nosotros bloqueamos la máquina siendo atacada, y con esto protegemos no solo esta máquina, pero toda la red, porque la idea de este tipo de ataque es penetrar en una máquina y después se propagar lateralmente en la empresa. Entonces, con esto es importante hacer la protección de la primera máquina. ¿Okay? Y esto es la idea de la solución. Usando la herramienta de NEC sin cliente, podemos detectar la plaga electrónica en la comunicación con la Internet, hacer el bloqueo de la computadora siendo atacada y después podemos bloquear el ataque en un firewall, por ejemplo, pero primero vamos a remover el target, el albo de ransomware. Entonces, básicamente así que hace la solución, ¿ok? Es una solución muy simple de instalar porque no tiene la necesidad gente. Es un hardware appliance que se pone en la red en la integración con la red va a se quedar junto del firewall y en el switch de mayor jerarquía. Y con esto hacemos el control de tráfico y podemos también hacer el bloqueo de las computadoras sin cliente. Eso es muy importante, sin la gente instalada. ¿Ok? Entonces vamos a hacer la demostración, Augusto va a hacer ahorita para nosotros una demostración de cómo se hace el bloqueo de las puertas sin la gente, es en la solución, y también cómo una parte de la configuración de la solución NetShield para hacer el control de las plagas electrónicas Zero Day. ¿Ok? Augusto. ¿Me escuchan? Bien. Bueno, eh, la configuración es hecha vía la web y que se puede accesar la, el appliance, ¿sí? Y en una interfaz simple se presenta acá para poder comprender la situación actual de la empresa, ¿ya? En principio podemos iniciar, claro, haciendo la configuración de la red, la configuración de NTP, de AD, si interesa, ¿ya? Y a partir de eso, la descubierta inicial de los activos de las computadoras en la red, ¿ya? Entonces, es simple así, en Initial Asset Discovery, se actualiza la lista de IPs, ¿ya? Y así acá podrá ver todos los computadores que están en la red, ¿ya? Y así podrá descubrir en la primera descubierta sin un bloqueo, podrá descubrir cuáles las máquinas que están en la red y haciendo un análisis más detallado podrá bloquear o confiar en las computadoras que se conecten y que deben estar conectadas en la red. Por ejemplo, acá estamos con dos computadoras en amarillas, ¿ya? Que son como
untrusted, que no son confiables, ¿ya? Pero acá, como es la configuración de la detección de los activos de las computadoras, estamos con, como se es recomendado en la primera vez, eh, seleccionar para hacer una detección solamente y un bloqueo manual para poder bloquear las que no se conocen, ¿ya? Pero después que se está configurada, después de un periodo de conocimiento de los activos, de iniciar a utilizar con el bloqueo automático de NetShield, ¿ya? Entonces, ahora que estamos con menos bloqueo manual, ¿ya? Yo puedo acá simplemente eh, seleccionar esta y para la máquina para hacer un bloqueo, ¿ya? O acá yo puedo cambiar acá y hacer eh, este bloqueo. Entonces, por ejemplo, déjame cambiar solo una cosa acá. Y si hago eso, tengo que enviar la presentación. Voy a dejar confiable este computador que es la que estoy haciendo la presentación. Y ahora pues puedo cambiar acá y voy a demostrar cómo se hace el bloqueo. Desde 5 pueden ver que la computadora ¿Mm? Este, está comunicando, ¿ya? Y así que yo cambio después de algunos segundos esta computadora que estaba acá como de 1.75 estaba como untrusted. En algunos segundos ella se, no más se podrá comunicarse con la red, ¿ya? Eh, tenemos que esperar algunos segundos para que esta política se inicie después de cambiar la configuración, pero siempre que se realiza una nueva, ah, tengo que, ya, ahora está terminada la conexión, entonces esta computadora no está más comunicando con la red. Esto todo es hecho solamente con una appliance que está conectada al switch, a la computadora en la red y no hay la necesidad de agentes. Entonces, es simplemente eh, en este panel de administración que se puede activar o deactivar esta funcionalidad. Y así, si ahora deseo, ya sé que esta computadora es confiable, puedo acá cambiar este detalle de esta computadora y dejar como trusted y en poco tiempo también se podrá comunicar nuevamente con esta computadora, ¿no? Dejan algunos segundos esta intentar, ¿ya? Y esta es la parte de detección de activos, ¿ya? Acá podemos ver que está comunicando nuevamente porque está configurado como confiable, ¿ya?
Entonces, esa es la parte de detección de activos. Entonces, toda vez como estamos configurados como para alertar y bloquear automáticamente, toda vez que una computadora se conectar, si yo, por ejemplo, remuevo acá, toda vez que una computadora se conectar a la red, será bloqueada porque eh, tiene que saber las computadoras que están conectadas porque que hay eh, una nueva computadora que está se conectando con en la red, ¿ya? Entonces, esta es una función y la otra es el sistema de detección power, ¿ya? Que contiene dos partes. Acá en la izquierda, esta es la parte que hace una, eh, una verificación si la computadora está conectando con remotos, que son en la mayoría computadores de servidores de control y comando que hacen la distribución de malware y de virus y phishing. Entonces, esto está siempre se actualizando, como acá se presenta, que ya realizó una actualización hoy y cuenta con más de 26.000 eh, servidores de malware. Entonces, esta es una lista siempre actualizada con la base de datos más confiable, ¿ya? Y también eh, se puede adicionar manualmente algunos eh, hosts de algunos servidores que se desean. Por ejemplo, acá, solamente como un ejemplo, adicionamos eh, el top level domain Rusia, ¿ya? Entonces, toda y cualquier comunicación con un sistema de con este final, ¿ya? Será alertado acá. Y si yo deseo que si una computadora intenta realizar una conexión como esta, sea bloqueada para no, así que si conecte o descarga o instala un malware, sea isolada en una cuarentena o desconectada de la red, puedo eh, eh, configurar para dejar esta computadora, esta máquina como untrusted, eh, eh, no confiable, para que caso el sistema de detección eh, esté funcional, esté eh, configurado como automático, la computadora es bloqueada y está fuera de la red. Entonces, excluyendo el peligro de la eh, de compartilhamento del malware por toda su red interna. ¿Ya? Entonces, esta es una cosa muy importante. Y la parte de la derecha acá es la parte de precognición de malware, es la parte que hace prevención para los zero day, los ataques de cero, ¿ya? Entonces, esa parte, así, si una computadora hace, por ejemplo, un clic en un link que se conecta a un servidor de malware, como por ejemplo de WannaCry, y intenta a descargar este virus y intenta instalar en la computadora. En 40 milisegundos, esta computadora es bloqueada e isolada de la red. Y mismo caso, esta computadora específicamente sea infectada,
la, la, lo prejuicio está simplemente en esta máquina. No se podrá espalhar en la red. Estará solamente en esta máquina. Porque en el momento que se detecta, porque hay una conexión se puede percibir que eh, en, el- en un motor inteligente de NetShield que hace, que verifica las conexiones, el tráfico de red y así que detecta un tipo de conexión así, cierra la conexión y deja la computadora trusted bloqueando esta computadora de la red y esto fue comprobado que se bloqueó en, en las computadoras que están en la red y que utilizaban NetShield, se prevenió la espalhamiento de WannaCry en la red, preveniendo millares de, de pesos de perjuicio. ¿Ya? Entonces, esas son las dos principales herramientas. Y también puedes hacer acá son auditorías de, de la red que se pueden ser verificadas solamente por las configuraciones de red, como por ejemplo en una auditoría como esta, se podría verificar que las puertas 445 de SMB están abiertas y podría informar que esto es un riesgo para las amenazas. ¿Ya? Entonces, estas son las principales funcionalidades de NetShield y claro, y más una vez diciendo que es muy simple y muy eh, fácil de configurar. ¿Ya? Eso, gracias y voy a pasar ahora nuevamente para Reinaldo para eh, encerrar esta presentación. Acá. Ya. Gusto. Gracias por la demostración. Básicamente, no sé si todos entender exactamente la potencialidad del producto. Existe una funcionalidad básica llamada NAC. Con esa funcionalidad hacemos el control de las máquinas que se pueden o no conectar a la red. Esa es la primera función básica. Y hay otras dos funciones que son importantes para el control y bloqueo de plagas electrónicas como ransomware, por ejemplo. La primera es el análisis del tráfico de la Internet. Entonces, con esto detectamos potenciales problemas y ataques y podemos hacer un bloqueo de máquinas ya infectadas, por ejemplo, o también bloqueos de ataques en curso. Entonces, en este caso, hacemos el bloqueo antes que la máquina esté infectada. Entonces, y para esto usamos la herramienta, la función de NAC. Por eso es importante la función de NAC sin cliente, sin agente. No hay necesidad de instalar agente. Con eso se puede proteger máquinas Linux, Windows, Apple, iPhones, Androids, cualquier tipo de producto en cualquier sistema operativo se puede proteger porque na verdad no existe agente instalado. La análisis es hecha solamente en entonces con esto se detecta el ataque, el potencial ataque, por ejemplo, y se bloquea antes que el ataque se consuma. Entonces se protege lo primero, básicamente usando la función de NAC, bloqueando una determinada computadora, por ejemplo, que está siendo atacada.
la otra función muy importante es el análisis de vulnerabilidad. El análisis de vulnerabilidad se puede hacer, generar reportes a cualquier momento, ¿ok? Se puede programar, por ejemplo, los reportes y se puede tener reportes diarios o semanales sobre determinada máquina o sobre todas las máquinas o un grupo de máquinas. Entonces se puede hacer lo que queremos en términos de reportes. Básicamente los reportes van a comparar los softwares existentes con los problemas existentes, detectando los CVS, los las posibles vulnerabilidades en las máquinas. Nosotros tenemos una herramienta para hacer la protección, básicamente actualizando las versiones de los softwares. Es que es muy importante saber de antemano, porque con esto tenemos la información que debemos hacer el update de los softwares. Esto va a aparecer exactamente en los reportes describiendo los problemas más importantes, ¿ok? Y bueno, la solución es basada en diferentes tamaños de hardware. Acá tenemos los modelos, ¿ok? Los modelos empiezan pequeños, como 25 máquinas solamente, no, el modelo Nano 25, después tenemos el Nano 100, 254, son modelos muy chiquitos que están voltados a pequeñas y medias empresas, hasta 254 eh, 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 activos en una red. Por activos entendemos cualquier cosa que tenga un enderezo IP. Claro, entonces se puede ser una impresora, un smartphone o un switch, todo que tiene un enderezo IP puede ser algo de ataque y sediar una plaga electrónica. Entonces, la idea es hacer una verificación de todos los equipos existentes en la red, todo que tenga un enderezo IP. ¿Okay? Por eso que están descritos en esta manera, ¿okay? Con la cantidad de activos protegidos por tipo de máquina. Interesante observar es que los modelos Enterprise esses modelos hacen los controles, pero también se pueden usar, controlar otros productos NetShield. Entonces se puede hacer una jerarquía de NetShields, o sea, podemos tener NetShields en las filiales, ¿ok? Y también en la matriz de la empresa y hacer el control de la filial a partir de la oficina principal, ¿ok? Entonces es posible hacer una estructura jerarquizada y con eso hacer el control de una red muy grande. Entonces no está limitado a redes de hasta 10.000, se puede tener el tamaño que quiera porque se puede hacer una jerarquización de la solución, porque un enterprise 1000 puede controlar hasta 1000 otros productos NetShield. ¿Okay? Entonces se puede tener una red muy grande siendo controlada. Y el control siempre para todos los productos, incluso los productos llamados nano, se puede hacer todo lo que hablamos acá. Las tres funciones básicas, que son la función NAC, la función anti-malware, ¿okay? Y la función de verificación y reporte de vulnerabilidad. Con esto tenemos una herramienta muy poderosa para hacer la protección contra las amenazas avanzadas que hoy están en la Internet, notadamente las soluciones de ransomware que están haciendo las noticias en todo el mundo. Hoy nuevamente
curiosamente habíamos programado la presentación para hoy o ayer. Tuvimos este inicio de Petya ransomware, ¿ok? Entonces creo que fue un buen un sincronismo de tiempo muy bueno. Es una solución muy importante hoy en día para las empresas y para los que son reventas. Es una herramienta muy interesante para sus clientes. Entonces estamos, la verdad, ahorita abriendo para dudas. Si tienes alguna duda o cuestión, por favor, puede usar el chat, por favor. ¿Alguna duda? Hay una acá que es sobre la presentación. Sí, vamos a compartir la presentación. La verdad, vamos a enviar el vídeo y también el PDF de la presentación. ¿Ok? Hay una duda acá sobre los modelos de los equipos. Exactamente cuál es la duda. Quanta página do Socorro aí. Por favor. ¿Alguna duda? Exactamente lo que es exactamente la duda. Ok, creo que la duda es sobre el detallamiento de los equipos, los precios. Podemos entrar en contacto después para informar estos detalles comerciales. Vamos a anotar esto acá y vamos a informar. Ok. ¿Alguna otra duda exactamente sobre la solución? Ok. Sobre el tipos de equipos existentes, básicamente son tres modelos que varían por licencia, ¿ok? Entonces tenemos tres tipos de equipos, un llamado Nano que se puede comercializar como 25, 100 o 254 activos, ¿ok? Claro que los precios varían de acuerdo con el número de activos. El otro producto importante, voy a pular Branch Pro, pero Enterprise, que tiene los modelos 10 hasta 1000, que básicamente hay cajas de tamaños un poquito diferentes, pero el modelo es básicamente un U con diferentes números de puertas LAN. ¿Ok? Hay una pregunta sobre VLAN. ¿Podría, por favor, ser un poco más detallada en la pregunta? Porque no lo entendemos. Una pregunta acá es que sobre la adquisición. La adquisición de software está integrada al hardware. Sí, la solución es hardware y software. ¿Ok?
no es separada, ¿ok? Y no tenemos, por ejemplo, una solución que va a ejecutar en VMware. No existe esto hoy, ¿ok? Existe la posibilidad en el futuro, pero hoy es solamente hardware appliances, ¿ok? ¿Alguna otra duda? Sobre la parte de software, si paga manutención anual, porque los sistemas básicamente dependiente de actualizaciones diarias, ¿ok? Hay más de una actualización por día. Entonces es fundamental tener el pagamento del mantenimiento de la solución. Entonces sí, se paga el mantenimiento anual para tener la solución actualizada diariamente. No es una actualización bimensal o cosa parecida. La actualización acontece todo día. ¿Ok? Entonces, por eso es importante que se tenga la actualización del software. Entonces, se tiene la actualización de las bases de datos, de las análisis de plagas electrónicas. Entonces, todo es uh, actualizado diariamente. ¿Ok? Entonces, por eso también tenemos que tener un precio anual de mantenimiento de la solución. ¿Ok? Entonces, sobre específicamente específicamente sobre el producto, la solución o la parte de plagas electrónicas o ransomware, ¿hay alguna duda ahorita? Ok, bien. Ahorita, si existen otras preguntas, vamos a encerrar la presentación ahorita, el webinar. Gracias por su tiempo. Vamos a continuar con el número con los webinars. Estamos haciendo básicamente 2 o 3 por mes. Es siempre traer nuevas soluciones de seguridad de información a ustedes. La IT es una empresa focada en la parte de seguridad y con esto estamos siempre brindando nuestros clientes o reventas con nuevas soluciones también muy competitivas en términos de precio y de manera innovativas, como por ejemplo este NAC sin la necesidad de agentes. Es un gran diferencial para los clientes. ¿Ok? Gracias por todo. Vamos a enviar el vídeo de la presentación y también la parte de PDF con los slides. ¿Ok? Gracias nuevamente. Hasta el próximo. Bye.